¿Qué tal, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Soy el pastor Mauricio Nava Guzmán, pastor general de la Iglesia del Camino y por supuesto anfitrión de este programa muy hermoso, de temas muy impresionantes, muy atractivos para todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de la televisión, que lleva el nombre de Visionarios. Bienvenidos a este programa donde compartimos también la visión, es decir, el trabajo, cómo están muchos hombres y muchas siervas de Dios, están desarrollando su trabajo, que en algún momento nació como una idea, nació como un sueño, pero que con el transcurso de los días, el paso del tiempo, se va perfeccionando, se van capacitando y de repente pues vemos ya toda una visión, la vemos cumplida, es una misión en un momento determinado que está afectando a las personas, está llegando al corazón y a las mentes de personas. Esa es la motivación que nos trae para poder también tener este programa de Visionarios. Para el programa de ahora hemos invitado al pastor Carlos Vélez. Él es pastor de la iglesia filial de la Iglesia del Camino en la colonia Santa Lucía, y le acompaña también su esposa, nuestra hermana Gloria de Vélez, quien es también, por supuesto, de la filial de la Iglesia del Camino en la colonia Santa Lucía. Pastor Carlos Vélez, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, pastor. Es una bendición poder estar en esta mañana y poder compartir con usted, como dice, temas muy importantes para nuestra nación. Un saludo a toda la teleaudiencia del canal de Iglesia del Camino. Un saludo para todos los hermanos dentro de nuestro país como fuera de él. Muchas gracias, pastor, por la invitación. A la orden, hermano Carlos. Bienvenida, hermana Gloria. Muchas gracias, pastor. Es una bendición, un privilegio estar con ustedes y dirigirnos al público también, y creemos que pues será una mañana de bendición para nosotros también. Amén. Hemos visto una filial de la Iglesia del Camino en la colonia Santa Lucía ir en un avance constante. Lo vemos avanzar, el respaldo de Dios es notorio, la obra va creciendo. Y recordemos, por favor, hermano Carlos, ¿cuánto tiempo ya de haber fundado la filial de la Santa Lucía? Okay. Vamos a cumplir este año justamente 16 de haber establecido la filial ahí en la colonia Santa Lucía. ¿Cómo ha visto usted, hermano, la trayectoria? ¿Cómo nacieron? ¿Cuáles fueron esos problemas que nunca faltan al principio de levantarse una obra? Han pasado algunos otros problemas, sí, incluso claro. Ustedes pasaron por un momento de dificultad, pues que les robaron ahí, abrieron el local y se llevaron todos los instrumentos de sonido, de alabanza y todo esto, ¿no? A ver, platiquemos un poquito cómo fueron los inicios y cómo ve usted ahora la iglesia. Ok, pastor, pues la iglesia nació como un sentir en la familia de podernos edificar. Por muchos años nos habíamos congregado, no obstante, había un llamado de Dios desde hacía 10 años, antes de que naciera la filial, y pues Dios nos permitió justo un día 16 de mayo, de hecho ya en estos días estaremos cumpliendo los 16 años de haber dado los primeros pasos para la consolidación de la filial del Camino. Nos establecimos ahí por el espacio de un año en un antiguo local donde pues Dios nos permitió formar y fundamentarnos en ese lugar. No obstante, no era la tierra prometida de nuestro Dios, sino que nos estaba preparando para luego enviarnos al lugar donde ya tenemos, para la honra y la gloria del Señor, tenemos 14 años de estar ya establecidos en ese lugar, y Dios ha venido respaldando, ha venido incrementando también la visión, acelerando los tiempos, y podemos testificar, pastor, que a pesar de, como usted bien lo decía, hemos tenido dificultades de diferentes naturalezas, pues hasta llegar hace un año de haber perdido todo nuestro equipo de sonido, instrumentos, cámaras, computadoras. Pero el Señor en su bondad y en su misericordia siempre extiende su mano cuando ve que el trabajo se está haciendo con la visión y con la pasión que Él estableció. Y en cuestión pues de 2-3 meses el Señor nos proveyó de nuevo todo el equipo para seguir adorando. Damos gracias también a pastores que nos apoyaron en ese momento para poder tener siempre los recursos disponibles, ¿verdad? Mientras podíamos volver a establecernos. También, pastor,
Pues el local, para honra y gloria del Señor, es propio ya también, ¿verdad? Sí. Después de un tiempo, el Señor nos proveyó para poder comprar y tener ya solventada esa situación. Bendito sea Dios, hermano, por ese respaldo que les da a sus siervos para hacer esa obra que Él nos encomienda, hacer discípulas a las naciones. Pero me gustaría mucho, y también los televidentes, igual hermana Gloria, oír su punto de vista sobre esos primeros años de funcionamiento de la Iglesia del Camino Filial Santa Lucía. Pues recuerdo que teníamos al principio solamente unos bolitos que comenzamos con ellos y la verdad que fue de gran bendición porque los hermanos que estaban apoyándonos, también ellos se metían con todo a sacar a esa gente de donde estaban, del vicio. Y pues ahí es donde comenzamos y pues a través de los ayunos, la oración y vimos el respaldo de nuestro Dios. Y fue así como fue aumentando la congregación y de esa manera también los servidores. Y pues podemos decir, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, hemos tenido ese respaldo siempre y si no hubiera sido así, pues no estuviéramos donde estamos ahora. Amén. Y creemos que vamos a continuar de esa manera porque la mano del Señor siempre está extendida, ¿verdad? Para ayudarnos, para sostenernos en los momentos difíciles, porque en esos momentos difíciles también pues como que los ánimos decaen, sí. Pero a la vez ahí está el Señor sosteniéndonos. Ahí está el Señor para levantarnos los ánimos y nos saca en victoria siempre. Y algo que me gusta tanto del Señor es de que si nos llegan las aflicciones, pero que pronto Él nos saque en victoria. Las aflicciones no son para siempre y Él siempre es glorificado en todo. Amén, amén. Una zona muy populosa, hermano Carlos, ¿no? La colonia Santa Lucía es una zona donde miles de personas viven y hay otras colonias alrededor que también son muy habitables, mucha gente vive en el entorno. ¿Eso le favorece a usted la obra? Realmente sí, pastor. De hecho, pues un saludo a todos los hermanos de un sector, de una comunidad que se llama Vista Lago, que por muchos años fue una comunidad vista como nada. Y Dios nos envió a ese lugar y tomamos la responsabilidad de trabajar arduamente. Para nosotros Vistalago es un bastión, es un semillero de donde la iglesia ha crecido durante muchos años. El hecho de estar en Colonia Santa Lucía también es de gran bendición. La gente tiene un acceso libre, pues, ¿verdad? Y una llegada muy fácil. Sí. Tenemos cerca de unas 28,000 personas que habitan en toda la zona. Hace unos años, justo cuando comenzamos el proyecto Tomando Mi Nación, hicimos un censo donde veíamos qué cantidad de población y en ese entonces habían 28,000 habitantes en Santa Lucía y todos sus alrededores, y de esa población habían 33 iglesias, sin tomar en cuenta la iglesia Lim, pues que es muy grande, ¿verdad? Pero 33 iglesias, y podíamos sacar un dato de las 28,000 personas que habitamos ahí. Era un número bien reducido de cristianos realmente, y nos retó a entrar a trabajar por muchos años de manera con jóvenes, programas para los jóvenes, programas para los niños. Trabajamos en lo que es también los proyectos para la familia y de hecho seguimos trabajando con el objetivo de llegar a mucha más población para la honra y la gloria del Señor, ¿verdad? Estamos viendo que ahora Colonia Santa Lucía es una colonia que está creciendo no solamente poblacional, sino que está creciendo en hambre y sed por Dios. No obstante, es una comunidad que por años ha sido catalogada como de alta incidencia, peligrosa, que ha sido también afectada por los fenómenos naturales, sí. Pero todo esto está cambiando, pastor. La Iglesia del Camino está siendo, la Iglesia del Señor
y dentro de ella Iglesia del Camino en la colonia Santa Lucía, estás incidiendo en los ánimos y en la vida espiritual de la población. Amén. Sí, han habido problemas muy serios últimamente, ¿no? Sí. Con las inundaciones por causa Sí. de la lluvia. Cuando llega el invierno, definitivamente hemos visto a la Santa Lucía muy afectada. Pero cambiando un poquito la plática, hermano Carlos Vélez, que posiblemente ya los televidentes están diciendo, bueno, quiero conocer un poquito más sobre la vida de estos pastores, ¿no? ¿Cuántos años de casado ya, hermano? Pues llevamos 35 años ya de estar casados, felizmente casados. Amén. Sí. Y pues Dios nos ha permitido también dentro de estos 35 años poder engendrar 3 hijos, 2 hembras y un varón, quienes están juntamente con nosotros. Las 2 hembras ya están casadas y pues nos sentimos felices porque los esposos de ellas forman parte también de toda esta labor del ministerio, han venido a formar también parte de un trabajo arduo, y por supuesto nuestro hijo varón, que es también de gran ayuda en el ministerio. Son 3, ¿verdad? Como le repito, la mayor ya de 34 años y el último, el varón, de 24 años. Ya. Hermana Gloria, recién hemos estado celebrando el Día de la Madre. ¿Qué siente usted al ver a sus hijos incorporados al ministerio de ustedes, sus padres, ¿no? Sirviéndole al Señor? ¿Qué gratificante es eso para su vida? Bastante gratificante, bien satisfactorio. La verdad es que no cabe duda que Dios ha estado de por medio de todo. Y Él ha estado para guiarnos de manera que nuestros hijos sean encausados en los propósitos de Dios. Amén. Y pues eso es un privilegio grande, una bendición grande de parte de Dios, para que pues nosotros nos sintamos satisfechos de que estemos todos involucrados en la obra de Dios. Y es una bendición tan grande al ver otros panoramas en otros pastores, y pues sinceramente yo le doy gloria y honra a nuestro Dios, porque Él es el único que nos ha ayudado a sostenernos, a mantener esa unidad y ese involucramiento en la obra del Señor. Amén. Qué bueno. Yo siempre he oído, bueno, no siempre, pero he escuchado, hermano Carlos Vélez, que a veces como que los hijos se quejan un poquito de que, ay, es que nosotros los hijos de los pastores, ¿verdad? Y como que tienden a expresarse en forma negativa, cuando realmente es una bendición pues pertenecer a una familia que le sirve al Dios Todopoderoso. Recordemos las palabras de Josué, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Un involucramiento total de la familia en el servicio al Señor. ¿Sus hijos están contentos? ¿Están estudiando? Fíjese que ya ellos ya salieron de la universidad, de sus carreras. Fernando, que es el último, pues por la pandemia ha quedado todavía un ciclo pendiente, ¿verdad? Y está ahí esperando pues que se normalice todo para poder terminar su carrera. Ajá. No obstante, algo que yo siempre se lo recalco a los jóvenes es que podemos llevar nuestra vida profesional, académica, y servirle al Señor. Nuestras hijas son un testimonio de ello, pues estudiando, pero al mismo tiempo salían de sus tareas o de sus ocupaciones estudiantiles y estaban involucradas en el quehacer, en la obra del Señor, y desde su juventud lo han hecho, y ahora que son ya mayores, pues tienen todavía un involucramiento mayor con la juventud y con la niñez en nuestra comunidad. ¿Qué carrera escogieron ellas? Cindy es abogado, ya graduada hace unos 5 o 6 años. Jocelyn es administradora de empresa, y Fernando está en la carrera de comunicaciones y diseño gráfico. ¿Y ustedes contentísimos? Contentos, pastor, realmente. Y pues le digo, pastor, las carreras que ellos tomaron no nacieron de su iniciativa, sino que Dios las dirigió. Y se lo digo de esta manera, la profesión de ellos ha venido a ser de gran apoyo en la obra del Señor. Por ejemplo, Cindy es llamada continuamente por hermanos con
que desean casarse o que están en proceso de compra de sus viviendas. En todos los aspectos legales siempre a Cindy, hermana Cindy nos puede ayudar, asesórenos, y ella pues siempre está ahí, ¿verdad? En el caso de Jocelyn, ella es un poco más dada a lo que es el ministerio de alabanza, no obstante pues en su carrera también es muy constante con nosotros, orientándonos sobre las maneras en que podemos hacer buen uso de los recursos de la iglesia, como su carrera de administración de empresas. Y con Fernando ya no digamos, pastor, para nosotros también es fundamental porque es quien está a cargo de todos los medios de comunicación de la iglesia, de todo lo que es el sistema de audio, sonido y visual, ¿verdad? Y de todo lo que es la publicidad también de la iglesia. Entonces, le repito, sus carreras han venido también a abonar grandemente en el ministerio. Sí, tiene sus ventajas, hermana Gloria, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo que decía el hermano, a mí me parece algo sumamente importante al seno de la iglesia, que tengamos dentro de nuestra congregación quien nos puede ayudar en diferentes aspectos. No, si necesitamos un médico, pues qué bueno que hayan médicos dentro de nuestra congregación, o abogados, ¿verdad? Son cosas muy, pero muy importantes. Ahora, venimos de una pandemia, ¿verdad? 2 años, más de 2 años de estar enfrentando esta situación difícil de la pandemia. ¿Cómo la vivieron ustedes? ¿Qué pasó allá en la Santa Lucía un 21 de marzo del año 2020 cuando el gobierno, el señor presidente de la República dice, pues vamos a cerrar El Salvador, vamos a dejar abierto lo más básico, lo más importante para que el país, creo que estas fueron las palabras de él, para que el país siga viviendo, pero todo lo demás cerrado? Y ustedes saber que tenían que cerrar su templo. ¿Qué experimentó usted, hermana Gloria? Pues en primer momento una preocupación, porque lo primero que se viene, ¿y cómo vamos a hacer para pagar, verdad? Todos los gastos y todos los compromisos. Entonces, y aparte de eso, los hermanos, si uno no está pendiente, se enfrían, se desvían o no sé. Ese era mi pensar, pero luego que él tomó la iniciativa de tener por transmisión los cultos, sí, pues fue de gran bendición y ahí se vio pues que la iglesia se mantuvo, aunque siempre algunos que otros se fueron, ¿verdad? Otros se quedaron ahí estancados, pero con todo y eso Dios nos permitió salir adelante. Fíjese que primeramente yo le doy gracias a nuestro Dios porque en esos momentos estábamos en el proceso de la remodelación de la iglesia. Y aparte de eso, luego que se nos meten a robar las cosas. Equipos, sí, y aún con todo y eso pudimos ver la mano de Dios. Él estuvo ahí para ayudarnos y siempre estuvo dando la provisión que necesitamos. Así es que por ese lado yo le doy gracias a Dios porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y siento que aún los que estaban conscientes, este proceso sirvió para fortalecernos en el Señor, buscar más a Él. Y pues de otra manera, pues diríamos, Dios fue fiel. Él es bueno y siempre vamos a estar agradecidos con Él y comprometidos a seguirle sirviendo, a seguirle honrando a Él. Amén, amén. Esto de que algunas personas que estaban dentro de nuestros templos y que a raíz de la pandemia, pues como que su fe se vino abajo, es bastante frecuente. Es decir, nosotros también tuvimos acá en la Iglesia del Camino Central, hemos tenido esa experiencia de hermanitos que vimos que se enfriaron. Según su apreciación, hermano Carlos, ¿a qué se debió esa baja en el aspecto de la fe, verdad? Por supuesto, teniendo frente la pandemia COVID-19. Claro. Yo creo, pastor, que uno de los aspectos más reconocidos fue el temor. El temor vino incidiendo y sobre todo aquellas personas que fueron afectadas directamente, ya sea ellos o algunos de sus familiares, comenzó una especie también de recriminación, que ¿por qué si soy cristiano, si estoy sirviendo, por qué a nosotros nos correspondió? Entonces vino la duda, vino el temor,
Y otro aspecto, pues, que afectó realmente fue el aspecto económico, ¿verdad? Hay tres cosas que yo pude ver que estuvieron marcando, y por supuesto hubieron algunos otros aspectos como, por ejemplo, una falta de cimentación, sí, ¿verdad? Hubo gente que naturalmente asistían a la iglesia, pero que no se comprometían y que no querían realmente buscar como se les estaba recomendando a Dios, justo para estos tiempos, porque Dios siempre nos anticipa lo que ha de venir. Y yo recuerdo que hacía un año atrás, pastor, yo le venía diciendo al pueblo, preparémonos, metámonos más con Dios, porque viene un tiempo donde la tierra va a ser sacudida, ¿verdad? Yo no entendía si era a través de un terremoto o qué tipo de situación iba a permitir el Señor para mover las estructuras. Y eso hizo, le repito, que mucha gente se debilitara, se enfriara, a pesar de que, como decía mi esposa, nosotros procuramos por todos los medios mantener siempre un contacto permanente a través de la comunicación, ¿verdad? Que gracias al Señor que se pudo tener un sistema de comunicación, ¿verdad? Y le digo algo, aprendimos en la pandemia, descubrimos herramientas que antes no las teníamos para poder llegar y mantener siempre la fe en alto del pueblo, ¿verdad? Y le digo, mantuvimos programas de oración continuos, transmisiones desde casa, llamadas de teléfono y una cantidad de formas para que el pueblo no se debilitara. No obstante, pues siempre al final, ¿verdad? Siempre hay algún porcentaje, ¿verdad? Que opta, algunos por cambiar de denominación o de congregación, perdón, y otros para cambiar de estatus de cristiano a otro nivel, ¿verdad? Sí, son cambios que se dieron definitivamente. Sí. Lo que hablaba usted de la cimentación, yo he dicho eso en mis predicaciones, de que se dio el caso de lo que Cristo cuenta sobre los dos cimientos, ¿no? Del que edifica sobre arena movediza y del que edifica sobre la roca. Entonces los que se vinieron abajo, indiscutiblemente sus cimientos espirituales no eran los adecuados, sino que eran frágiles y se vinieron abajo ante la presencia de una tormenta, porque ha sido una tormenta fuerte, poderosa, letal, porque cuánta gente no ha muerto alrededor del mundo. Recientemente vi una nota periodística que decía que el mundo está reconociendo, o la organización internacionales de salud que tiene que ver con esto de los campos de salud, afirman que fueron 6 millones, pero dice posiblemente fueron el triple de eso los que han muerto durante los 2 años, es decir, arriba de los 18 millones de personas que han fallecido como efecto directo de la pandemia COVID-19. Pero gracias a Dios estamos saliendo y vamos a seguir platicando después de que vayamos a una pausa. Estamos platicando, mis queridos hermanos televidentes y amigos televidentes, con el pastor Carlos Vélez. Él es el pastor de la Iglesia del Camino de la filial Santa Lucía, precisamente allá en esa colonia al oriente de nuestra ciudad capital que lleva ese nombre, Colonia Santa Lucía, y acompaña a nuestro hermano Carlos, su esposa hermana Gloria, y estamos platicando, teniendo un interesantísimo diálogo acerca de cómo funciona la iglesia, cómo Dios apoya, cómo Dios ayuda, cómo el Señor nos extiende su brazo de ayuda, de protección en momentos de dificultad. Vamos a continuar con ello después de esta pausa. Volvemos pronto. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de haberle mostrado mucha documentación que tenemos grabada, por supuesto, en video, sobre lo que aconteció con Tomando Mi Nación.
Fue un tiempo glorioso, fue un tiempo de grandes respuestas de Dios. El pueblo cristiano de El Salvador se manifestó, se expresó, nos apoyó, estuvieron con nosotros allá en lo que conocemos hoy como Museo de Historia Militar. Antes fue el cuartel El Zapote, donde el pueblo cristiano se volcó prácticamente en cantidades enormes y todo con un objetivo: buscar la gloria, el poder, el favor de nuestro Dios para nuestro querido pueblo salvadoreño. Y lo buscamos a través de la oración, pero una oración unidos, es decir, el pueblo cristiano, sin distingo de que yo soy de esta denominación, yo soy de esta otra iglesia, sino que como cuerpo acudimos al llamado de Dios y presentamos nuestro clamor y oración al Señor. Como dato curioso, tenemos ya el hecho de que las autoridades de salud de nuestro querido país han informado que 0 muertos han habido, no ha habido muertes a partir del 1 de mayo. Y precisamente el 1 de mayo fue el tercer día de los 3 tomando mi nación. Estamos viendo ya la mano de Dios, estamos viendo la respuesta divina, un Dios que quiere bendecir, un Dios que quiere ayudarnos, un Dios que quiere sanar nuestra tierra, pero que también nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, humillarnos delante de la presencia de Dios y también buscar al Padre en oración. Así es que, hermanos, una tremenda experiencia tomando mi nación. Y quiero platicar un poquito con mis hermanos Carlos Vélez y hermana Gloria de Vélez, porque ellos han sido parte muy activa en tomando mi nación en las zonas donde ellos han estado obrando. Hermano Carlos, ¿cómo participaron ustedes como Iglesia del Camino Filial Santa Lucía? ¿Qué actividades generaron a raíz de tomando mi nación? Bueno, pues programamos día de ayuno y oración. En algunos casos a los hermanos se les designó por horas también de oración. En la iglesia estuvimos también el día viernes por la noche desarrollando una vigilia de clamor, siempre pidiéndole al Señor, ¿verdad?, por la paz, la tranquilidad, la salud de nuestra nación. Y el día sábado, pues, también nos movilizamos hacia el lago de Ilopango, donde reforzamos, ¿verdad?, lo que nuestros hermanos el día viernes habían llevado a cabo. Fuimos también, oramos, nos movilizamos alrededor de unas 50 personas de la iglesia. Nos embarcamos, estuvimos ahí durante cerca de unos 40 minutos orando también dentro de las aguas. Y una atmósfera, pastor, muy maravillosa, una brisa que nos hacía reflexionar mucho sobre la presencia del Espíritu Santo, confirmando realmente que lo que estábamos haciendo estaba dentro del plan de nuestro Dios. Mucha gente que estaba en las orillas del lago, cuando iban avanzando las lanchas y escuchaban los cantos, escuchaban la oración, mucha gente se paraba y comenzaba a tomar fotos de lo que estaba sucediendo. Y pues oramos pidiéndole al Señor que siempre hayan fuentes de aguas puras para poder primero llevar siempre a las comunidades, ¿verdad? Pues hemos oído por muchos años acerca de esa amenaza de la escasez del agua, pero creemos que pues vamos a tener aguas en abundancia, ¿verdad? Y lo otro, la productividad, ¿verdad? El trabajo de las personas ahí ha sido declarado bendito. Y pues también vemos que a través del crecimiento de la productividad de peces, de alguna manera también va a incidir en la economía también de nuestras comunidades. Y como testimonio, pastor, le comentaba fuera de cámaras que uno de los jóvenes que nos brindó la lancha para podernos movilizar en el recorrido iba pensativo y llegó un momento donde el Espíritu Santo tocó su vida y él comenzó a llorar. Mi yerno David pues le observó y empezó a acercarse a él a preguntarle que si conocía al Señor. Le comentó que estaba apartado por un tiempo, ¿verdad? Pero que sentía que algo estaba pasando en ese momento y sus lágrimas eran lágrimas de deseo de volver al Señor. Para honra y gloria de nuestro Dios, pues él al final, cuando nos bajamos, él recibe a Cristo, más bien se restaura su relación con el Señor. Amén. Y pues que le bendecimos en esa hora. Posteriormente nos movilizamos en todo el malecón, en la comunidad,
a predicar, ¿verdad? Un evangelismo persona a persona, lo cual pues nos permitió también evangelizar cerca de unas 250 personas. Amén, amén, amén. Me llama poderosamente la atención algo, hermano Carlos, que la gente, cuando ustedes pasaban en las lanchas, ¿verdad? Por supuesto, van dentro del agua, la gente en la orilla se ponía de pie, sí, y con sus cámaras o celulares comenzaban a tomar fotos. Eso es importantísimo. Eso es más importante de lo que nos podríamos estar imaginando, porque la gente está viendo una iglesia dinámica, una iglesia que se interesa por los problemas de su pueblo, ¿verdad? Una iglesia que sale mediante los recursos de la fe a pedirle a Dios por el bienestar de las personas que sufren, de las personas que tal vez no tengan las ventajas que nosotros tenemos en la vida. Eso es algo sumamente importante, y qué bueno que se dio esa escena, hermano, allí en las orillas del lago de Ilopango, de gente que vieron a la iglesia dar testimonio de su fe, dar testimonio de su confianza en Dios, y tenemos que seguir haciéndolo. La gente tiene que seguir viendo a la iglesia obrando conforme a los diseños divinos, pero también obrando conforme a la fe que hay en su corazón. Hermana Gloria, ¿cómo vivió también usted esos momentos? Me parecen emocionantes esos momentos, ¿no? Emocionantes, sí, son bien emocionantes, y aparte de emocionantes, edificantes para los demás. Sí. Porque al ver una actitud activa, pues como que se contagian los demás, y creemos que pues el Espíritu Santo se estaba moviendo no solamente en las aguas, sino que en las personas que estaban ahí, y además de eso de que esa persona haya reconciliado con el Señor, sí. Y pienso yo que pueden haber muchos más que reconciliaron, que aceptaron quizás en su intimidad, y pues nosotros no sabemos, pero lo que sí sabemos es que llevamos la bendición de Dios, y creemos que las vidas han sido edificadas, han sido tocadas por el Espíritu Santo. Amén. Definitivamente así es, hermana Gloria. La gente no ha dejado de ser tocada, como sí, dice la hermana, por el poder de nuestro Dios, a través de una iglesia beligerante, una iglesia que entiende también que ser cristiano no solamente consiste en venir a pedirle a Dios para satisfacer mis problemas o encontrar respuestas para mis problemas, no, sino que ser iglesia también es ser soldado, ¿verdad? Es ser batallador, ser guerrero dentro del reino de nuestro Dios. Para eso Dios nos ha dado, como dice el apóstol Pablo, armas no carnales sino espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas. Yo no estoy de acuerdo en que la iglesia tiene que aceptar que COVID-19 conviva con nosotros. Yo no quiero aceptar eso. ¿Por qué? Porque tenemos recursos que Dios nos da, tenemos palabra, tenemos promesas de Dios donde nos asegura que tenemos la capacidad para derrotar, para vencer totalmente a la pandemia COVID-19, como es el hecho que Cristo nos dice, aquí les doy poder y autoridad para hollar, es decir, para poner nuestro pie sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y que nada nos hará daño. Tenemos esa palabra de Dios, ¿por qué no aprovecharla? Dios nos va a respaldar si nosotros nos tomamos la iniciativa de volver realidad esta palabra. Hermanos, volamos también, es decir, hubo pastores que subieron a las avionetas, recorrieron todo el territorio nacional. Ha habido años, hermanos, en que no se ha podido hacer por causas del clima, ¿no? Aeronáutica Civil ha dicho, pues no se puede salir ahora, no se permiten vuelos, porque tal vez el ambiente está sumamente peligroso por causa de algunas tormentas. Pero este año, gracias a Dios, hubo cielos abiertos, se pudo hacer la actividad. ¿Y qué importancia puede tener el que pastores, hombres de fe, también pastoras, mujeres muy llenas de fe, hayan ido por los aires en las avionetas sobre todo el territorio nacional, sobre los 4 puntos cardinales? Hermanos, se llegó hasta el oriente, se oró por ciudades como La Unión, San Miguel, ¿verdad? Los pastores arriba en las avionetas, orando, clamando y declarando la bendición y la victoria de nuestro amado Señor sobre toda fuerza del enemigo en nuestro territorio nacional. ¿Cómo aprecia usted, hermano Carlos, esa otra actividad? Pues también, pastor, es algo que no solamente es en lo físico, sino que es en lo espiritual, porque como dice la palabra, que en la atmósfera, las potestades se mueven también en los aires, en las esferas celestes.
Y de alguna manera es desde donde el enemigo siempre ha querido manejar, controlar y oprimir y cerrar las posibilidades de que las bendiciones del cielo vengan a la tierra. Y solo recuerdo cuando el ángel desciende a fortalecer a Daniel, le dice también, ¿verdad?, que desde que él comenzó su proyecto de oración o su vida de oración, su oración fue escuchada y la respuesta ya había sido dada por el Señor, pero que en el cielo, en la atmósfera, había una confrontación espiritual, ¿verdad?, donde el enemigo estaba impidiendo que la bendición bajara. Pues creo, pastor, que lo que se hizo también acá en nuestro país ha sido un rompimiento, una declaratoria también de victoria y de sanidad para nuestra nación, no solamente en como le repito, en lo físico, sino que lo espiritual. Nuestra nación ha comenzado a experimentar justo desde este día 30, como cuando nos reuníamos, pero justo antes también el Señor se ha venido manifestando, porque son 12 años ya de actividad. Ya de actividad, y durante 12 años se ha hecho un trabajo muy fuerte y sobre el aire. Ahora bien, creo que este año ha sido algo sumamente bien enfocado y muy fuerte realmente. Yo sentí, pastor, y lo digo con respeto, ha sido un año donde quizás no ha sido poblacionalmente grande el evento, pero espiritualmente ha sido de gran victoria, sí, ¿verdad? Ver a los pastores y oírlos y derramando aceite, sonando chofares, pareciera que para el mundo eso es locura, pero para nosotros eso es algo simbólico y que también nos está trayendo victoria a nuestra nación. Sí, sí. Y yo creo que los cristianos tenemos que pasar a una etapa donde comprendamos que Dios es capaz de hacer cosas que tal vez nuestra mente humana no alcanza a comprender, porque lo vemos demasiado difícil de solventar, ¿no? Pero el Señor a Jeremías le dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas, es decir, nunca has visto lo que yo puedo hacer, pero lo voy a hacer. Son cosas nuevas que el Señor puede hacer. ¿Qué sintió usted, hermana Gloria, cuando estábamos allá en el Museo Militar, este Museo de Historia Militar, en ese evento que fue tan importante para la vida de esta nación? Ustedes estuvieron allí, ¿no? Sí, ahí estuvimos y la verdad sentimos un ambiente espiritual pero bien fuerte, y no dudamos que en esos momentos Dios estaba rompiendo muchas ataduras, estaba limpiando los aires, como decía mi esposo, para que esas bendiciones llegaran a cada uno de los habitantes de nuestra nación. Creo que no hay duda que ese respaldo de Dios ha estado, y la respuesta que hoy tenemos no es de ese día, sino que desde hace 12 años atrás que se comenzó tomando mi nación. La respuesta la estamos viendo ahora. Amén. Y creo que esto no ha terminado, porque Dios continúa obrando. Él va a continuar haciendo cosas grandes y maravillosas, de manera que nuestra nación ya no va a ser conocida como la más violenta. Aún ahora ya no es conocida. Ya no es conocida. Entonces tampoco como el país más miserable, ¿verdad? Pobre. Sí. El más pobre. Entonces, Dios está cambiando todo eso. Amén. Y eso no es a raíz de los gobernantes, de nada, porque Dios pone a los gobernantes indicados para cada tiempo y para cumplir sus propósitos. Y esos propósitos han sido cumplidos por la oración de cada uno de nosotros, que hemos estado clamando por el cambio de nuestra nación. Amén. Me gusta ese modo de hablar. Definitivamente me agrada cuando nosotros los cristianos, con fe, confianza en nuestro Dios, hablamos como hermana Gloria ha hablado. La pandemia tiene que terminar porque Dios tiene poder para acabarla. La pobreza, Dios no es partidario de que una madre no tenga que darle de comer a su hijo. No, hermano, Dios no es partidario de eso, como ya en alguna ocasión se ha querido sembrar esa idea. No. ¿Cómo va a ser que un padre, ustedes como padres, su servidor que es padre también, va a querer que sus hijos aguanten hambre? Pues
Como nuestro Padre Jesucristo dijo, si le da de comer a las aves del cielo, ¿cómo no le va a dar de comer a los seres humanos que son su creación, verdad? Pero hermano, quiero comentar un poquito con usted, hermano Carlos, algo glorioso que creo que se dio también en el evento, en la actividad espiritual allá en el Museo de Historia Militar. Habíamos estado monitoreando toda la semana los pronósticos del clima. Toda la semana la teníamos bien ubicada, qué decían los pronósticos del clima que habría de acontecer, sobre todo en cuanto a la lluvia. Y para el sábado en la tarde había un pronóstico de que el 80% de probabilidades existía de que cayera tormenta sobre nuestra ciudad capital, ¿no? Pero no llovió. A ver, ¿qué piensa usted de eso, hermano Carlos? Pues para mí, pastor, es que nuestro Dios estaba agradado de lo que estaba sucediendo. Y dice la palabra, claman los justos y Jehová los oye. Y sin duda, el Señor estaba interesado en que todo se hiciera en el propósito y escuchó pues su oración, nuestras oraciones, para que no hubiera ningún evento climatológico que afectara, ¿verdad?, la actividad. Y eso pues nos recuerda que aquel siervo Josué también, ¿verdad?, en un momento dijo, detente, le dio la orden al sol, a la luna, ¿verdad? Y nosotros como siervos del Señor, ¿verdad?, no le damos la orden, sino que buscamos el favor de nuestro Dios para que Él detenga la lluvia, calme la tempestad y que su nombre sea glorificado, ¿verdad? Yo creo que ahí no podemos negar que fue la mano de Dios la que se movió, y lo que sí había era una brisa, era un viento apacible que nos daba a comprender que la presencia de Dios estaba ahí, un ambiente de paz, como decía mi esposa, de tranquilidad y de esperanza. Amén, amén. Fue algo glorioso. Me dijeron también, hermano Carlos, y yo poco lo aprecié porque yo en ese momento estaba predicando, pero todos los que estaban siendo parte del público vieron contraluz, ¿verdad? Sí. Contra la iluminación del lugar, vieron que estaba cayendo un rocío, que fue no sé por cuánto tiempo, porque yo no lo aprecié, estaba bien concentrado en lo que estaba predicando en ese momento. ¿Qué percibió usted en ese instante? Sí, realmente le repito, pastor, esa es una manifestación de Dios, pues, ¿verdad? También enviando un rocío para decirnos, yo estoy con ustedes, ¿verdad? Está descendiendo no una lluvia aterradora o una lluvia que afecte, sino un rocío apacible, ¿verdad? Sí lo pudimos percibir, pastor, de donde nosotros estábamos y donde usted estaba, se veía perfectamente cómo descendía, pero nadie en lo absoluto comenzó a moverse o a preocuparse, ¿verdad?, a pensar, ya comenzó a llover, sino que todas las personas estuvimos quietos, reposados, observando, ¿verdad?, la gran obra que Dios estaba haciendo. ¿Cuánto tiempo habrá durado? Más o menos, ¿cuánto? Pues quizás unos 15, 20 minutos, casi todo el espacio, mientras usted estaba compartiendo la palabra, prácticamente estuvo ese... mire, como le digo, yo estaba tan concentrado en la predicación que no percibí ese rocío, pero bueno, todo el mundo lo vio, ¿no? Además está grabado en las cámaras. Cierto. Y definitivamente cuando uno busca la palabra rocío en la Biblia, en muchas oportunidades uno ve la bendición de Dios sobre Israel. Enviaré rocío, dice el Señor, sobre Israel. Bendición sobre Israel. El Señor estaba a través de ese rocío que envió, estaba simbolizando la bendición que Él estaba dando, no solo en este momento, para ese momento, sino también para todo lo que está en el futuro, pero debemos de mantener, por supuesto, una actitud de búsqueda de Dios a través de la oración, a través de la fe. Acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia, tal como nos asegura la epístola a los Hebreos, con la plena certidumbre de que la gracia y la misericordia del Señor nos va a bendecir, nos va a beneficiar. Bueno, hermano, estamos llegando al final de este programa de Visionarios. ¿Qué mensaje le puede mandar usted, hermana, a la ciudadanía salvadoreña que nos está en este momento viendo? Un llamado para que busquen a Dios en primer lugar, que es ahí donde nosotros tenemos la bendición, donde tenemos la respuesta a nuestras peticiones, y no podemos buscar por otro lado si no es en Dios.
buscar a Dios, orar en todo tiempo, eso trae grande bendición. Amén. Gracias, Amén. hermana Gloria. ¿Qué mensaje le manda usted, hermano Carlos, a los jóvenes de nuestro querido país, tanto cristianos como no cristianos? Pues les retamos para que busquemos del Señor. Son tiempos donde necesitamos volver nuestra mirada al Señor, ¿verdad? Y la juventud que por décadas ha sido vista como una juventud, o más bien utilizada para la maldad, creo que ha llegado el tiempo, ¿verdad? El profeta Zacarías en el capítulo 8, versos 4 y 5 hace un panorama donde él dice que las plazas de la ciudad serán llenas de la gente mayor de nuevo y que las calles de la ciudad serán abarrotadas por los niños y por los jóvenes. Creo que si queremos una juventud rescatada, tenemos nosotros también como iglesia prestarles atención, amarlos y pues como usted decía, ¿qué mensaje les dejamos? Pues que Cristo sigue interesado en su bienestar, en la salvación de sus almas y que lo busquemos, ¿verdad? No hay otra alternativa para vivir una vida de deleite, una vida próspera y una vida en victoria. Muchas gracias, hermano Carlos, hermana Gloria, también muchas gracias por haber compartido con nosotros en este programa de Visionarios todo ese trabajo, como ustedes están viendo también la situación del país en cuanto a la pandemia, lo que hicimos con Tomando Mi Nación, todo eso es importante que lo sigamos comentando. Ahora, Dios vive, nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que siente, es un Dios que piensa, es un Dios que actúa. Por eso es que nuestro hermano Carlos del Consejo, busquemos a Dios. Nuestra hermana Gloria igualmente dijo, busquemos a nuestro Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, hermano, hermana que nos está sintonizando, busquemos a Dios ahora, como quizás nunca lo hemos hecho, que ese Dios no nos va a dejar, ese Dios nos va a atender y nos dará grandes y hermosas respuestas. Pero vamos a terminar nuestro programa con la conocida frase con la cual su servidor suele terminar este programa. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni metas, ni sueños por los cuales luchar, tomado de las manos del Señor. Que Dios me los bendiga y hasta nuestro próximo programa.